charla se denomina BIM en la construcción, mitos y realidades. Y esta charla estará a cargo del ingeniero Flavio Vidales. Flavio Vidales López es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con 7 años de experiencia en la industria de la construcción como profesional en campos de topografía, hidráulica, así como gestión de desarrollo de proyectos industriales con herramientas Autodesk y metodología BIM. Ha desempeñado su profesión en diferentes proyectos nacionales e internacionales con altos requerimientos BIM y coordinación de grandes equipos multidisciplinarios. Cuenta con certificación Revit como usuario profesional, amplia experiencia en Navisworks, gestión de megaproyectos a través de BIM 360 y forma parte del Builders Club de herramientas Procore. Actualmente ejerce su profesión dentro de GP Construcción, empresa regiomontana dentro del top 20 de las 100 empresas de la construcción más grandes de México, con proyectos industriales y de infraestructura, además de ser instructor certificado en ATC BIM Central de Autodesk. Un gusto compartir esta charla con el ingeniero Flavio Vidales, BIM en la construcción, mitos y realidades. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación, Gina. Supongo que es un poco variado, ya que aquí estamos ahorita a 5 grados en Monterrey. Ya se ve muy cálido en Cancún. Me tuve que abrigar. Bueno, pues nada, agradecer la invitación a BIM Central, a todo el equipo, Carlos, Mariana, Belki, Christoph. Muchas gracias a todos por la invitación y sobre todo también aquí a los ponentes de alta calidad. Muy impresionante todo lo que comenta aquí el arquitecto David Barco, como siempre, punta de lanza en estos temas. Bueno, nuestro tema es BIM en la construcción, pero sobre todo va muy enfocado y vamos a desacelerar un poquito en cuestión de si hay muchos mundos inmersos. Sin embargo, esta plática va a ir a cómo llegar o cómo dar esos saltos o cómo empezar a madurar en temas BIM, sobre todo en países menos desarrollados y con mucho énfasis en México. Me presento, Flavio Vidales, ahorita estoy aquí en Monterrey, México. Sin embargo, pues ya con esta era de la globalización y virtualización, pues todo el mundo podemos estar en cualquier lugar del planeta hablándonos. Voy a compartir mi pantalla. Sí, como comentaba, la plática va muy enfocada en qué sí es un mito, qué es una realidad, qué pasa o cuál es la realidad de BIM, sobre todo cuando aún no hay cierta madurez o cuando apenas están dando los primeros pasos. Y va también muy enfocado a las nuevas generaciones o a los estudiantes de cómo meterse un poquito más en el tema BIM, ya que cuando algunos éramos estudiantes todavía el tema no sonaba o no lo aprendimos en la escuela. Lo aprendimos pues en el mundo profesional o por áreas del destino, etcétera. Pero la verdad es que es un tema muy apasionante y pues es el futuro, ¿no? Como lo estábamos viendo en toda la presentación anterior, de que se pueden hacer cosas increíbles, pero sí vamos a desacelerar un poco para ver cómo llegar hasta allá, ya que es una realidad de que todavía en México se trabaja de manera tradicional, por así llamarla, en 2D. Así que pues daremos inicio. También quisiera mencionar de que con confianza pueden escribir las preguntas cuando sea del tema, sobre todo también para irle dando un poquito de agilidad. Voy a poner aquí el timer para tener un poquito más de control. Bueno, nos vamos hasta el inicio. Vamos a desacelerar totalmente. Nos vamos hasta la década de los 70. Hay mucha información de BIM, sobre todo en las redes. Hay muchas formaciones, hay muchos libros, hay demasiada información, cursos, etcétera. Como aquí BIM Central también es una casa de desarrollo y que ofrece cursos. Sin embargo, hay que estudiar un poquito la historia para ver cómo nos está afectando o cómo nos va a afectar. Eh, el concepto de BIM, Building Information Modeling, nació como Building Description System por Charles Eastman en la década de los 75, donde él está ya imaginándose de empezar a definir elementos
tridimensionales, es decir, que si los editabas de un lado, reaccionaban al otro, es decir, empezar a conectar la información. Entonces, a partir de este gran concepto o esta gran idea, empezó a surgir todo el tema de BIM, diferentes software, diferentes metodologías y temas que están caminando actualmente. Pero bueno, la dinámica de la plática va a estar enfocada en mitos y realidades. Arriba vamos a colocar cuál es el mito que se tiene y cuál es la realidad con nuestra experiencia que hemos tenido como grupo y como persona. Que cabe declarar que cualquier realidad es diferente conforme a las situaciones de las personas, ¿no? Y empresas. Pero bueno, quisimos compartir nuestra perspectiva de cómo lo tenemos nosotros actualmente. Pero bueno, primero, el mito. Hay una definición única de BIM. Solamente hay un concepto y todos los demás están equivocados. Bueno, ¿cuál es la realidad? Que hay que comenzar el fin en mente. Es decir, no es lo mismo para mí BIM que para alguien que está en China ya con todos sus procesos de facility management a través de modelos, que para una persona que está, digamos, en un país en desarrollo, que dice, bueno, yo a través de un modelo pude coordinar, pude sacar mis planos, pude sacar mis volumetrías y tengo visualizaciones en construcción. Para él, eso es BIM. Y para muchas personas o muchas instituciones, el concepto es diferente. Entonces, primero hay que definir hasta dónde vamos a llegar. Por ejemplo, solamente puse aquí algunos ejemplos, que es, digamos, para Autodesk, Building Information Modeling es un proceso inteligente basado en modelos 3D que brinda a los profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción la visión y herramientas para planificar, diseñar, construir y administrar edificios. Sin embargo, como estamos acostumbrados a esta generación a todo googlearlo, pues ¿cuál es la definición de Wikipedia? Es que es un conjunto de procesos, metodología para la generación y gestión de datos de un edificio u obra de ingeniería civil durante su ciclo de vida. Entonces, ahí ya varía un poquito la definición. Si nos vamos, por ejemplo, ahora a la de abajo, que es la Universidad de Stanford, dice, bueno, a nosotros a partir de BIM ya lo dividimos en otro concepto que es Virtual Design and Construction, que es VDC, que es un proceso multidisciplinario para el rendimiento de los proyectos de construcción, que incluye tanto el producto, la organización y los modelos de negocio. Entonces es muy importante que antes de hablar de BIM, definamos qué es BIM para tanto las personas como para los contratistas, como para la obra. Que claro, vamos a hablar ahorita de un tema que son los niveles de madurez BIM o cuáles son las etapas de hasta dónde hay que llegar. Pero es muy importante y es como consejo definir cuál es la realidad BIM de diferentes empresas o diferentes proyectos o países. Continuando. ¿Qué es lo que continuando con el punto de, bueno, estos son los usos que ha definido el Penn State, que es la Universidad de Pensilvania, en los cuales dice, bueno, yo mi BIM, ¿hasta dónde lo quiero llegar? Lo quiero llevar hasta planificación, lo quiero llevar hasta diseño, construcción, operación. Entonces, no significa que porque un modelo o un alcance BIM llegue hasta, digamos, la validación de códigos, no es BIM. No, es por eso que decimos que la realidad es comenzar con el fin en mente, es decir, hasta dónde vamos a frenar o hasta dónde se va a llamar BIM o hasta dónde deja de ser BIM. Entonces es muy importante qué es lo que queremos antes de iniciar a hacer BIM. Si queremos, por ejemplo, ya colocarlo más en temas de mantenimiento o si queremos solamente llevarlo hasta la construcción o simplemente coordinar los dibujos, que para muchos esto debería ser un must, es algo que ya debería ser dado por hecho. Sin embargo, existen muchísimos casos de empresas donde todavía tienen esos problemas de coordinación, de que sus planos no les coinciden, de que no están cruzados, etcétera. Entonces, por eso comentaba de que sí hay que irnos un poquito despacio hablando en tema México, porque sí hay muchas empresas que todavía no dan ese salto o que apenas están. Sobre todo medianas y pequeñas empresas. Ahorita voy a comentar lo demás. De igual manera,
Aquí tomamos una imagen del equipo de edificación virtual. Comentaba, hay muchos cursos, hay mucha información de BIM, pero sobre todo esta plática también va muy enfocada en saber hasta dónde puedo llegar y qué es lo que debo hacer o dónde no tengo no tengo que meterme. En el sentido de, ok, a mí me hubiera gustado que me hubieran explicado esto hace tiempo. Va más en ese sentido. Pues como decíamos, se pueden hacer tanto de diseño, de integración, cuantificación y esto con diferentes herramientas, no solamente con una casa de software, no solamente con con diferentes procesos, no. O sea, dependiendo de tus necesidades, es diferente la fórmula que van a necesitar y dependiendo también tu equipo. Que definiendo eso, es la ecuación de éxito, o sea, porque no puedes tener todo, no puedes pedir todo sin tener cierta experiencia en algunas cosas. Bueno, pasando a otro mito, como estamos viendo que la tecnología está avanzando mucho, muchas personas piensan de que, bueno, es que ya la tecnología nos va a dejar sin trabajo a toda la humanidad. Por ejemplo, ya se está supliendo a todas las personas que trabajaban en CAD por los nuevos famosos modeladores. Hablando muy específicamente de México, de donde está más casado con Autodesk, pero se está creando esa idea de que se están desplazando o se van a quitar trabajos, pero la realidad es de que no, nuevas tecnologías traen nuevos trabajos y nuevas profesiones. A qué voy con esto y por qué pongo este ejemplo? Toma un poco de café. Es que está haciendo frío. Hay un libro muy bueno de Andrés Oppenheimer que describe, ya sea el de Crear o Morir o el de Sálvese quien pueda, donde describe este tipo de cosas. Se lo recomiendo mucho. También no nada más ver temas de tecnología aplicada, sino también ir preparando la mente al futuro con ese tipo de libros. Por ejemplo, también está otro libro que se llama El Shock del Futuro de Alvin Toffler, cual también es muy bueno, donde nos empieza a abrir la idea, o sea, no cerrarnos con cosas o miedos. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en la evolución del coche, desde cuando estaba impulsado por carretillas, por caballos, que eran carretillas, o por vapor, o cuando se creó el famoso modelo T de Ford, existían ciertas profesiones alrededor de ese medio de transporte o medio de producción. Por ejemplo, cuando era movido por caballos, ¿qué es lo que pasaba? Pues había un herrero, había un cuidador de caballos, habían el que armaba el establo, había profesiones alrededor de ese vehículo. Cuando se pasó a vapor, pues ya había un ingeniero, ya había un herrero, había un carpintero un poco más especializado. Después, cuando se pasó ya con Henry Ford, pues ya desarrolló un sinfín de profesiones. Ingeniero de caminos, ingeniero automotriz, ingeniero industrial, sin fines de ingeniería alrededor de ese vehículo. Ahora que está yendo la industria automotriz, hablando específicamente de automóviles y poniéndolo como ejemplo, pues ya incluye otro tipo de profesionistas, por ejemplo, ingenieros de energías limpias, ingenieros renovables, ingenieros de software, ingenieros de datos, ingenieros de diferentes ingenieros. Es decir, las profesiones evolucionan. Y con el tema BIM pasa lo mismo. Nueva tecnología implica nuevos roles. ¿A qué vamos con esto? Aquí tomo una imagen de TDC Lab, lo cual lo explica muy bien, que también es otro punto que vamos a platicar. Como son nuevos roles, son nuevos formas de entrenamiento o nuevas maneras de cómo desarrollarse. Es decir, si tú sabes un poco de Revit y tienes un año modelando, no significa que eres un experto BIM. No tienes que pasar cierto periodo de tiempo donde te vas desarrollando y tienes que sumar aprendizaje, práctica y experiencia, lo cual esto es muy importante tenerlo en mente. Sí va a haber nuevos trabajos, sí hay nuevas áreas de desarrollo, pero hay que situarnos
en la etapa correspondiente. También a esto abre debates en la parte de, ok, cuando un BIM manager puede suplir a un project manager, dependiendo el BIM manager. Si el BIM manager tiene mucha experiencia, no nada más en modelos, sino también en proyectos, puede llegar a pasar, pero lo ideal es de que sean complementarios. Al final de cuentas, BIM se trabaja de colaborar. Entonces, es importante tener el periodo de especialización y los requisitos que pedir, porque muchas empresas no lo ven así, o simplemente la parte de simplemente con la parte de RH no tiene estos datos. O muchas empresas pasan, dicen, ok, ocupamos un modelador, o ocupamos un departamento BIM. Pues puedes estar contratando gente que tiene un año modelando o gente que tiene 12 años modelando. Esto da entrada a otro factor. O bueno, aquí poniéndolo de manera divertida, esta imagen la tomamos de unos Beamers italianos, nos la compartieron, donde a través o en torno de BIM Manager existen todo este tipo de trabajos o de figuras, que una pirámide está enfocada en un proyecto y la otra está enfocada en estándares, que eso lo veremos un poquito más adelante. Y cada uno tiene cierto grado de especialización que va enfocado a, a un área en común que va a formar el producto, que en este caso viene siendo el modelo BIM. Otro mito, y complementario a lo que estamos hablando. El mito es de que el BIM es inmediato, mete 3 modeladores y ya vas a estar haciéndolo. La realidad es que el proceso requiere cierta madurez. Hay muchas tablas, gráficas, les digo, sobre esto, que los pueden encontrar fácilmente en internet. Solamente les estamos compartiendo digamos, los pasos para llegar allá o también con las experiencias sumadas de diferentes proyectos, donde, bueno, lo que les decía al principio, por ejemplo, hay muchas empresas o pequeños despachos donde solamente todavía están trabajando con CAD y todavía tienen muchos detalles en cuestión de coordinación. Después ya empieza el nivel 2, donde hay empresas donde se empiezan a capacitar o a ver un poquito más adelante y empiezan a colaborar. Y cada escalón pues va subiendo un poquito más. Hay empresas que van muy avanzadas, hay otras empresas que van un poquito atrás, pero lo importante es entender dónde nos ubicamos. Y a partir de ahí ya es trabajar, porque tampoco se pueden sentir tristes por decir, ok, es que ya mucha gente va en el nivel 5, nosotros solamente estamos en el nivel 1. Ok, ¿qué puedo hacer para lograr a ese nivel 5? Uno es buscar consultores o estar a este tipo de eventos, empezarte a capacitar, pero sobre todo es empezar a cambiar ese mindset que es muy importante en los equipos de trabajo, de todos decir, ¿no saben qué? Está pasando esto, todos tenemos que cambiar o empezar a trabajar de diferentes maneras. Esto para bien de todos, ¿no? Continuar. Esto también nos da a otro, seguimos en el mismo mito, que es el efecto Dunning-Kruger. Hay que tener mucho cuidado con este efecto, ya que simplemente cuando tenemos o se tiene un año modelando y conocemos o escuchamos de ciertas cosas, decir, ¿sabes qué? Ya soy un especialista bien. Ya puedo compararme, puedo ponerme al tú por tú con project managers o gestión de proyecto, planificación. No, hay que tener mucho cuidado con ese tema porque va a ser muy triste cuando esté el choque de realidad. 2, se pone en riesgo el proyecto. 3, se crea un ambiente muy difícil en los equipos de trabajo. Entonces, después, ¿qué pasa con este efecto muy conocido? Cuando se dan cuenta de que no, entre el valle de la desesperación, que es la parte de ponerse triste, de ¿sabes qué? Cometí un error, etcétera. Sin embargo, es parte del proceso. Una vez que ya pasaste por estos dos lados, empiezas con el camino de saber, decir, ok, la realidad es que necesitamos
educación continua, de cada proyecto o experiencia voy a tomar las lecciones aprendidas y las voy a ir mejorando. De eso se trata ser profesionista, desde mi punto de vista. Después, ya con muchos años, pues, si llegas a la meseta del gurú. Entonces, con esto cerramos lo que es el mito de que el BIM es inmediato. No, requiere muchos años, pero son años muy gratificantes, se aprenden muchas cosas. El siguiente punto, ya vamos a aterrizar directamente aquí en la parte de México, que también se dice de que muchos proyectos, sobre todo cuando están licitando, tanto privados como públicos o proyectos pequeños, es decir, de que hay leyes BIM en México, la realidad es que no. En otros países sí hay, pero van más avanzados. ¿Cuál es la realidad? Pues que están en proceso. De la experiencia como ha pasado en el sector industrial, es que a partir de 2010 empezaron a llegar proyectos internacionales del sector automotriz y de diferentes corredores industriales en todo el país, que empezaron a hablar de BIM o empezaron a poner ciertos requerimientos. La verdad es que en ese entonces había un desconocimiento total de los nuevos requerimientos o de la nueva tecnología o cómo trabajar. Entonces empezó a haber muchos detalles en cuestión de que o se crearon estigmas de que el BIM era caro, de que realmente no funcionaba, de que no existía todavía, México no está preparado para eso. Hubo muchos problemas, la verdad es que hubo mucha pérdida económica de algunas empresas en proyectos muy grandes porque no supieron cómo abordarlos. Es decir, la ignorancia salió muy cara. A partir de esto, el gobierno mexicano se empieza a dar cuenta de ese tipo de cosas y dices, nos vamos a respaldar con un grupo que se llama el Vintage Group de Reino Unido, en el cual pide un informe, decir, ok, ¿cuál es mi situación como país y cómo puedo llegar a ese grado? ¿O cómo puedo avanzar? Se crea un informe en el cual se, se reparte con diferentes empresas para empezar a trabajar sobre ese tema. En 2017, la Secretaría de Hacienda, el SAT, aquí en México, empieza a trabajar sobre esos temas y dice, ok, nosotros vamos a hacer una estrategia de adopción nacional e irla ligando poco a poco en las instituciones. Pero como es un proceso nuevo, estamos trabajando con personas, va a ser muy difícil e importante trabajar con la gestión del cambio. Entonces, ya después en 2018 surge una primera norma, solamente la parte 1, que también está en mejora continua. Y en 2019 ya se empieza a hacer un plan más estratégico. Aún todavía no está totalmente aceptado y desarrollado. Hace unos meses ya está en iniciativa de ley, pero todavía está caminando. Y pues la sorpresa de todos, en 2020 y 20, queramos o no, nos tenemos que digitalizar, ya que pues llegó el COVID-19 y está cambiando o está acelerando mucho el proceso de cambio en estas nuevas tecnologías, sobre todo, pues todos trabajar a manera remota. Esto es el macro panorama de cómo empezó en México sobre este mito de que hay leyes BIM en México. El siguiente punto es referente a esta hoja de ruta o esta parte de estrategia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se está haciendo a través de un grupo llamado BIMTAS Group México. Pueden también revisar sus redes sociales, su página. Y pues bueno, se tiene hasta 2026, que es la parte de implementación, la parte de adaptación, donde realmente nos encontramos ahorita, y pues diferentes pilares que ayudan, ¿no? 1, institucionalizar. 2, los procesos. 3, muy importante, la cultura. 4, pues es la colaboración con otros sectores. Esto viéndolo de manera pública. Sin embargo, en la industria privada, el panorama es distinto, ya que siempre va 3 o 4 pasos adelante. Del siguiente, y lo que pasó
de las malas experiencias de cuando empezaron a llegar extranjeros pidiendo BIM, es de que se creó el estigma de que BIM es costoso y solo es un requisito del cliente. La realidad es que era un desconocimiento total, lo cual produjo muchas pérdidas. ¿Cuál fue parte de esto? ¿O cuál sigue siendo todavía un problema? Pues uno es el desconocimiento del perfil del equipo que necesitas. Lo que platicábamos hace ratito. De que piensas que teniendo un modelador que tiene 2 años de experiencia va a ser tu BIM manager es un error. 2, no tener contratistas capaces o demostrar que son capaces. Como yo, que no tengo conocimiento de BIM, sé que un contratista sabe de BIM. Otra es, no hay una revisión de alcances. Otra es de que se vende un poco, por no decir mucho, barato. Entonces, el proyecto sale más costoso de lo presupuestado. Esa es una realidad, que la ignorancia sale cara. Aquí ponemos una gráfica de pastel donde están diferentes estudios. Les digo, existe mucha información sobre estos temas. Cada casas de software o cada empresa tienen diferentes datos. Sin embargo, el concepto es el mismo. Reducir las pérdidas y ser más capaces o tener mejor producción. Aquí leyendo la pregunta. Ese es el gran problema de cambiar en la mentalidad de las personas, que es la parte de gestión del cambio. Sin embargo, ahorita vamos a llegar a un punto de implementación BIM en las empresas. Continuamos en la parte de que el BIM es costoso y que es solo un requisito de cliente. ¿Por qué ponemos una imagen de Karl Marx? Porque a final de cuentas, la construcción o una empresa es un medio de producción. Entonces, si no entiendes cómo funciona tu medio de producción o qué madurez tiene tu medio de producción, no puedes saber qué tan capaz eres en cuestión de producción y de rendimientos, ¿no? Entonces, sí hay que conocernos un poquito más. Ahora, otro punto. Es el mito y que ahorita pasa mucho en México. Todo el mundo te vende una empresa BIM. Okay, dicen, no, nosotros somos una empresa BIM, tenemos mucha experiencia, pero la realidad es que tener un modelador Revit no es una empresa o un departamento BIM. Hay que tenerlo muy claro. Es decir, una persona no es una empresa, hay que pedir muchas referencias, se requiere de experiencia en construcción. A veces hay equipos que no tienen un BIM manager capaz, lo cual hace mucho caos. No existen roles definidos y la realidad es que en muchas empresas grandes, que a veces todavía no logran ese salto a tener una implementación BIM, llegan a tener dibujantes o modeladores muy bien pagados, pero sin dar sin dar los resultados o la satisfacción esperada en cuestión de BIM. Por el otro lado, tenemos los factores que describe el BIM Task Group. Uno, pues hay que tenerlo bien normado desde nuestra empresa, ya sea nuestra empresa de 5 personas o hasta 500. 2, estandarizado. 3, alineado, es decir, todo sea un proceso de capacitación y comunicación constante. 4, la participación. Independientemente de que muchas personas están sintiendo desplazadas, no, hay que hacerlos partícipes, es decir, que su experiencia sume de la tecnología. No está peleado la tecnología con la experiencia. Hay que trabajar mucho en esa parte. Por eso les decía de que sí es importante trabajar la gestión del cambio, pero eso se fortalece a través de lectura, como les recomendaba algunos libros, de escuchar podcast. Por cierto, ahí aprovecho para recomendar el podcast de Share Coordinates, entre otros. Cuando estamos dando los primeros pasos en BIM, que también no es una pelea constante de que es que tú trabajas en CAD y yo trabajo en Revit. Ok, hay que entender el flujo de las cosas. Aquí pongo un ejemplo de cómo con simplemente un master plan de AutoCAD se logra pasar directamente a un software que se llama InfraWorks para empezar a planear. Es decir, la realidad hay que entender el proceso. Es decir, el AutoCAD puede ayudar
solamente hasta un nivel muy general y después vas saltando a diferentes software que te pueden ayudar a entender y a planificar mejor tu proyecto. Al final de cuentas, no se trata de ser el mejor en un software, se trata de ser el mejor en el proceso general, ya sea de diseño o de construcción o analizar lo mejor para el proyecto, ¿no? Otro mito es de que, y esto pasa mucho en la construcción, de que BIM es solo para los que tienen Revit y Navisworks, hablando solamente de México, que está muy arraigado el tema Autodesk. Aquí la realidad es que es para todos. Aquí ponemos en el lado izquierdo un trabajador donde están vaciando concreto y trae el modelo en el iPad. Está revisando qué partes faltan de colar. En el siguiente, la compañía Maicena Tarín, el cual está recorriendo aquí una planta también a través del iPad. Aquí es importante checar o hacer mucho énfasis en el liderazgo que se tiene que hacer para el gestión del cambio. Es decir, muchas veces, muchas personas ponen muchas trabas o muchas excusas. Sin embargo, esto se trata de ganas, se trata de liderazgo. Un buen equipo BIM siempre tiene que tener esas características de liderazgo y de siempre buscar la forma como. Aquí ponemos un ejemplo de por qué algunos contratistas no creen ir a ciertas juntas de coordinación. Pues nosotros nos tuvimos que mudar a sitio para empezar a decirles, mira, esto es lo que sigue, aquí tienes que tener cuidado, etcétera. Es decir, se puede hacer, no hay que ponerse las barreras o decir de que es que en México no existe la tecnología, o en México somos un país tercermundista, etcétera. Entonces, es el punto. El siguiente mito es de que BIM eficientiza la colaboración. La realidad es de que sí la eficientiza, pero hay que asegurarla. O sea, a través de BIM Execution Plan, primero definir tu plan de ejecución BIM, qué es lo que se va a hacer, quiénes van a participar, etcétera. También es importante hacer partícipes a todos, explicarles los procesos. Hay que dar mucho seguimiento en la colaboración hasta que esté caminando sola. Porque algo que pasa mucho y me da risa estos ejemplos, por, porque usamos mucho en Navisworks aquí en México y dicen, es que Navisworks no detectó ese choque, pero bueno, es que nadie siguió los planos o diferentes procesos, ¿no? Entonces, BIM sí ayuda en la colaboración, pero nosotros como personas hay que asegurarla, hay que asegurarlo para que no pasen este tipo de cosas por terquedades. Otro mito es de que dicen de que se requiere equipos costosos para ver el modelo. La realidad es que a partir de una buena estrategia de implementación o, o simplemente de planear qué se va a entregar con un buen Business Execution Plan, explicarle bien a los contratistas qué es lo que se tiene que poner, o tú como contratista, entender qué es lo que quieres lograr. Se pueden colocar dispositivos muy sencillos. Por ejemplo, aquí en el video que estamos viendo, esto es a través de un celular. Entonces, a través de un celular podemos revisar el proyecto y esto si lo damos a los trabajadores, todo el mundo entiende el proyecto de manera global, pero hay mucho énfasis en la parte de estrategia de visualización, de que, insisto, de que no hay que poner pretextos, las cosas se pueden hacer y están pasando, pero hay que tener mucho énfasis en la preparación y en la colaboración de los equipos que se pueden hacer de diferentes equipos de cómputo. Aquí continuando viendo el video, pues estamos viendo unos muros tilt-ups donde estamos viendo todo el armado. Sin embargo, queda poquito tiempo, así que me voy a adelantar un poquito. Otro mito es de que mucha gente dice, es que BIM solamente para diseño, solamente un software. La realidad es de que va más allá. O sea, ya se veía en las diapositivas de David algo muy avanzado. Les dije que aquí vamos a desacelerar un poquito y plantearlo un poquito más en el terreno de las empresas mexicanas. Entonces, aquí voy a poner otro video. Es que se me movió aquí. Okay.
donde se está supervisando la estructura metálica a través de diferentes herramientas, o del iPad o del celular. Entonces, esto ayuda bastante en diferentes procesos, pero parte de una buena estrategia de comunicación, de requerimientos, de planeación, etcétera. Entonces, sí es muy importante tener el equipo adecuado y el mindset adecuado, porque aquí también implica mucho la cuestión de, de resiliencia, porque como es un nuevo proceso, sí va a haber muchas bajas o a veces te vas a sentir triste o desesperado porque la gente no cambia, pero es poco a poco este proceso, porque la gloria está a largo plazo. O sea, hay que trabajarlo y hay que tener mucho énfasis en la preparación y cómo ayudan estas nuevas cosas, ¿no? Eh, ok, otro mito es que el BIM y los escaneos son láser. Y aquí lo puse de manera de broma, es de que es más caro el caldo que las albóndigas. Es decir, con un simplemente escaneo, con un simplemente revisión, con una fotografía, te evitas y ahorras muchísimas horas, hombre, que vayas a medir, que le tomes una foto, que subes un grupo de WhatsApp. No, si metemos tecnología, el proceso se hace más eficiente, pero hay que entender el proceso. Por eso poníamos la imagen ahí de, de que entiendas tu medio de producción para saber qué es lo que quieres, hasta dónde llegar. Aquí voy a adelantarme un poquito. Igual, aquí un ejemplo, bueno, la verdad me gustó mucho esta, esta comparativa, donde del lado izquierdo tenemos el levantamiento de una planta y del lado derecho tenemos la nueva planta. Sin embargo, vemos cómo se están conectando o proyectando las tuberías a partir de lo existente. Esto te da una exactitud impresionante y ya no tienes que estar batallando de que estás un sábado en la tarde o algo así, el residente te marca porque no coinciden las cosas. No, tú ya vas 3 pasos adelante. Entonces, te ahorras muchísimo dinero en cuestión de hacer un buen levantamiento, hablándolo como empresa. Y aquí, puntualizando o finalizando un poquito la presentación, hay 2 frases que me gustan mucho. Y la primera es que si se ha logrado ver más lejos, ha sido porque nos hemos subido a hombros de gigantes, por de Isaac Newton. Y esto va muy enfocado en que hay mucha capacitación, hay muchos libros, hay mucho software, hay mucho desarrollo conforme a ciertas ideas. Entonces, nosotros como profesionales, pues hay que sumarnos a las ideas y sobre todo una vez que empezamos a dominar ciertas áreas, compartir el conocimiento, que eso hace la inteligencia colectiva, que es un concepto también bastante agradable. Y la otra es de que solo vemos lo que conocemos. Es decir, solamente vemos la tecnología hasta cierto punto o que nos causa problemas, hasta ahí nos quedamos. Sin embargo, como vimos en la presentación anterior, ya vemos de todo el mundo que se puede lograr, vamos a crear ese nuevo mundo. Entonces hay que trabajar en las ideas y pues bueno, como es una era, se está creando ya la era virtual, eh, me gusta puntualizar en esas 2 frases. Pues bueno, muchas gracias y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter como Flavidales o en LinkedIn como Flavio Vidales López.